Rafa Muntión regresa al canal para hablar del mercado de fichajes. ¿Qué movimientos están sorprendiendo más? Fichajes inesperados en las plantillas y en los banquillos. También repasamos anécdotas, movimientos de otros mercados anteriores en una charla imperdible. Ponte cómodo y disfruta. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Bowler Perspective. Estamos de vuelta una semana más, seguimos inmersos en un mercado de fichajes apasionante y hoy tenemos una charla muy especial con Rafa Muntión. Pero antes de empezar, como digo siempre, si os gusta el contenido, pues ya sabéis, podéis apoyarnos con una suscripción, con un like y hypeando el vídeo. Es muy importante para seguir creciendo y trayendo nuevos contenidos al canal. Así que sin más dilación, presentamos a nuestro protagonista de hoy. Rafa, ¿qué tal estás? Muy bien, Diego, pasando el calor, pero bueno, estos días son un poco más suaves, sobre todo las noches, ¿no? Que te permite dormir. Entre 18 y 15 grados estas noches se aguantan muy bien, ¿no? No nos podemos quejar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hay del Ebro para abajo. Jolín, no, no, y mira el setup, yo aquí con los focos, con el calor y todo ahí, al aire libre, vaya maravilla. Sí, 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 ahora se está bien, tengo un poquitín de sombra, detrás hay un poco de arbolado que todavía pues me da sombra, así que nada, perfecto aquí. Nada, pues oye, ya sabes que a la gente le encantó también el último vídeo que grabamos haciendo un poco, pues ese Ujú. análisis, ¿no? Sobre la filosofía del Baskonia. Vamos, encantadísimo de tenerte aquí, de hablar del mercado de fichajes contigo. Yo también encantado, ¿no? Aprovecho para decir que eh, la suscripción no cuesta nada. O sea, y esto, yo no soy corporativista, como he dicho hoy, con nadie, pero sí respeto el trabajo que se hace y sobre todo cuando tratas de hacer un trabajo sin molestar, ¿no? Entonces, eso me parece perfecto, ¿no? Así que Ya sabéis, todo hacedle lo que caso a sea Rafa, apoyo en ¿eh? este sentido me parece bien. Vamos, y además el contenido de hoy yo tenía muchas ganas de grabarlo contigo. Hemos esperado una semana, semana y media, Sí, porque bueno, los movimientos en el mercado de fichajes ya ves que se van dando. Está siendo un mercado, la verdad, que de muchos movimientos. sí. Bueno, la verdad es que el verano empezó muy potente con lo de Pedro Martínez eh, y esa salida, ¿no? Después de ganar la Liga al Real Madrid, el tema Pradilla, los fichajes que están haciendo en Europa, equipos grandes, económicamente, ¿eh? Equipos que quizás ya no lo son tanto económicamente, al menos están con otros fichajes, el tema Galviati, jugadores que van poco a poco viniendo y bueno, sí, y todavía queda, ¿eh? Todavía Claro. queda alguna sorpresa y seguro que algún sorpresón. Mira, leí ahora a Chema de Lucas que estaba negociando el Madrid con Lonnie Walker. Está sonando también y el Madrid se sigue moviendo, lo que dices. Lo de Pedro, pues al final es un golpe de efecto importante también. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes entrenadores y, bueno, él ha considerado que tenía un reto muy importante, son 3 años de contrato, estamos hablando del Real Madrid, seas o no del Real Madrid, es uno de los equipos que cada año se diseña para lograrlo todo y este año, como no han podido, pues han optado por lo que optan los equipos grandes económicamente, que es la revolución total. Lo que pasa es que, bueno, una revolución, y lo puede hacer como Panathinaikos, Olympiacos, aunque ha ganado, ¿no? Otros equipos, Dubái, a base de nombres hechos ya, ¿no? A mí lo de Lonnie Walker se le he leído también a Chema de Lucas y Chema, pues, en fin, creo que es una tontería decirlo, pero tiene una fiabilidad extrema Sí, sí, en sí. todas estas historias, pues no me parece mal fichaje. Es un jugador que conozco. Yo el mercado lo desconozco bastante, ¿no? Pero Lonnie Walker sí es un jugador muy conocido. Claro, cuando te dicen, bueno, es que tiene muchos puntos, pero es demasiado individualista. Bien, hay que ver dónde va. ¿Dónde Claro. va? Porque tú puedes ser individualista en Zalgiris más que en el Real Madrid. O Totalmente, sí, más que sí. en Marco Maccabi. Olympiacos. Y claro, y si se va a Burgos, se las tira todas, con todo el respeto a Burgos. ¿Eh? O Ahora te sea, comentaré de ah, Burgos porque buen fichaje, ¿eh? Con Chanchar, la verdad que yo no me lo sí, esperaba, te lo decía. ni yo tampoco, pero Chanchar, bueno, en Burgos quieren hacer un proyecto interesante, ¿no? Es el único equipo de Castilla-León. Estuvimos no hace mucho hablando ahí con jugadores, sé que has hablado también con Albano, y,
y realmente ellos quieren hacer cosas, ¿no? Y a mí me gustaría que lo hiciesen, ¿no? Porque, no sé, he vivido baloncesto en Castilla y León con equipazos como León y sobre Lo todo estuvimos con hablando, sí, Forum, sí, claro. y realmente están ahora en solitario. Entonces, bueno, están haciendo cosas interesantes, quieren no pasar por la liga porque sí, es un poco como Zaragoza. Yo creo que Zaragoza este año ha visto que estuvieron a un segundo de bajar. Tuvimos Así aquí a de Gonzalo y nos decía que, claro, que él ya lo daba, vamos, él asumía, que daban 5 segundos, ese triple a tablero previo, exacto. que decía, cuando lo ve entrar, dice, ahí crees, pero es que era muy difícil, ¿eh? Y me alegro un montón, estuvo aquí hace nada, hace un mes, Gonzalo Sí, García de sí. Vitoria, que, jolín, se lo merece un montón y lo que decíamos con él, mira qué equipo están haciendo, ¿eh? Con mucho jugador con veteranía también, Guillem Vives, Brusino. Ellos han visto el miedo, lo han tenido a medio metro. Entonces, bueno, están haciendo un equipo también, yo creo que potente para seguramente lo que es Zaragoza en estos momentos, teniendo en cuenta que, creo no equivocarme, no juegan en Europa. Esto introduce además una serie de dificultades a la hora del mercado, porque lo primero Claro. que te pregunta un jugador siempre es ¿dónde juegas en Europa? Siempre. Y luego, bueno, pues según se van cayendo cosas, ficha. Yo no creo que haya fichado mal. Y es una plaza importante, por otra parte es cercana a Sí, sí, donde sí. estoy. Y bueno, un equipo histórico, ¿no? Con jugadores Jolín. muy históricos, los Arcega, Magui, bueno, Angulo, No, la no, la plaza. verdad que pues, lo que dices esto es que es un equipo histórico. Y al Sí. final, lo que comentas, lo hemos estado hablando con directores deportivos y entrenadores ACB pues, en los últimos meses, ¿no? Lo hablábamos con Albano, es que la importancia de jugar Europa, el jugador muchas veces dice, yo también quiero jugar 2 partidos a la semana, porque a veces uno estar entrenando, lo hablábamos, ¿no? El jugador al final lo que quiere también es jugar y bueno, es complicado Y acceder a un jugador. Los jugadores te sobre preguntan lo que todo, dices. sobre todo, Diego, porque el jugador ve la exposición en Europa, porque el jugador dice, bueno, yo ficho en Zaragoza, ficho en Burgos, ficho en Baskonia, eh, pero realmente voy a estar expuesto, que es lo que yo quiero en Europa, porque eso me va a servir. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? No lo sé. Igual está 2, 3 años, 5 o igual está 1. Y, Claro. y mientras le van a ver en Europa y para el jugador, eso hay que entenderlo, es mejor que te vean en Europa que no que te vean solo en ACB o en la Liga Francesa o en la Liga Italiana. Eso funciona así. Ferran López, el director deportivo, nos lo decía un día, creo que te lo comenté un día también. Eh, cuando le pregunto a un jugador, cuando vamos a por un jugador, lo primero que nos pregunta, estaba en Fuenlabrada, nos decía, ¿jugáis en Europa? Y entonces ya sabíamos que teníamos dificultades extremas Joder. y que teníamos que esperar hasta que el jugador pues sintiese que ya no había ofertas y entonces venía. No, no, totalmente. Y es que no solo a nivel de jugadores, justo te quería comentar, en los banquillos pues está habiendo también bastantes cambios. Lo tengo por aquí apuntado, es que en la Euroliga 10 nuevos entrenadores, 10 equipos que han cambiado de entrenador si no me equivoco. Y sobre todo un viejo conocido tuyo con el que sé que tienes mucha sintonía, Selko Obradovic, que vuelve a Panathinaikos. Bueno, Zelko Bradovic es historia de Panathinaikos y entonces casi estaba un poco cantado, ¿no? Él iba a volver porque marcharse es muy difícil, ¿no? Y entonces Celco sabe que es historia, sabe que es un mito allí, como es un mito, prácticamente en todos los sitios, pero en Panathinaikos pues se le quiere mucho. Entonces, Panathinaikos es otro equipo que ha optado por la revolución. ¿Por qué? Pues porque se ha encontrado con que su rival, que es Olympiacos, ha ganado. Y aún así Olympiacos está fichando lo que está fichando. Claro, Panathinaikos ha dicho, bueno, yo de momento empiezo con Obradovic y ahora empiezo tirando con jugadores enormes. ¿Por qué? Porque disponen de ese dinero, de esa historia, para decir, tú vienes aquí y no hay problema. Otros les queda otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona, y yo lo digo también con el máximo respeto, ¿no? El Barcelona que acaba de fichar a Sekulic, que quiso a Galviati hace, lo digo, vamos, honestamente, 7, 8 años, 6, no ficha a estos entrenadores. Igual Baskonia tampoco ficha a Galviati, hace 6, 8, 10 años, ¿no?
pero ahora hay unas circunstancias, parece económicamente, que no les son tan favorables. O no quieren gastarse o no pueden gastarse todo ese dinero. Y hacen pues que opten por una revolución. La diferencia, por ejemplo, Diego, entre el Madrid y el Barcelona, ¿no? El Madrid ha optado por una revolución, pero desde la mano ya de Pedro Martínez con jugadores también más consagrados y evidentemente siempre vas a tener un par de jugadores sobre los que hay que apostar. El Fútbol Claro. Club Barcelona ahora mismo ves y dices, joder, la revolución hasta ahora mismo, aunque les quedan un par de fichajes o tres, dices, hombre, esto no es el Barcelona de hace 10 años, no está tan contrastado, No. pero vamos a ver, ¿eh? Porque, Vamos, es que hay que dar tiempo también, porque claro, está claro que se hace raro pues el Barça que fichaba al final pues primeras opciones del mercado, con otra realidad también económica y de claro, proyecto, pero al final también hay que dar tiempo porque yo creo que está dando un y lo cambio a que, nivel de esa filosofía, ¿no? Muchos jugadores veteranos terminan contrato y optan por perfiles claro, más físicos, con más juventud. exacto, exacto. Ese es un tema, ¿no? Yo creo que no se puede decir ahora tan tajantemente como algunos que el Barça, bueno, es que está haciendo un equipo Eurocup y tal. Bueno, vamos a dejar. Han optado por una revolución desde el plano físico, evidentemente no exenta de calidad, es decir, no son jugadores piernas. Ahora, pues no es lo mismo. Otros jugadores que suenan a estos que suenan menos. Pero te encuentras con jugadores que van creciendo y el plano físico, pues ya lo hemos hablado muchas veces. Tú juegas a baloncesto también, ya no se juega como antes y el equipo que juega en Europa, que juega en Euroliga, juega 80 partidos. 90 y pico partidos jugó Valencia el año pasado. Casi nada. ¿No? Y además Que al es ritmo otro al que que lo también se ha hacía, que esa encontrado, es otra. también se ha encontrado con una buena, sí. Pues yo sinceramente tengo que decir que me causó cierta sorpresa el desmantelamiento de esa manera de Valencia, ¿no? Seguramente por la figura del dueño, ¿no? Porque dices, bueno, y quizás, pues como yo, hubo un error de cálculo, no digo del club, por supuesto, ¿no? Pero seguramente de aficionados que dijeron, bueno, tenemos un dueño potente que además le gusta esta idea y ya no van a venir aquí a entrar en el gallinero. Pues bueno, pues han llegado equipos y ahora tiene que reconstruirse otra vez. Va a ser muy Claro. difícil. El que quiera de principio decir, joder, es que tenemos peor equipo que el año pasado, pues seguramente. Es que también lo que Pero, hizo Valencia este año tiene un mérito enorme, que al final, hombre, claro, siempre hay esa sensación, sobre todo en el aficionado, que ha disfrutado mucho, ¿no? Pero los jugadores que están viniendo tampoco, vamos, TJ Sols, por ejemplo, pues es verdad que en Panathinaikos tenía muchos competidores, ¿no? Directos, pero el temporadón que hizo la temporada anterior en su debut en Euroliga con París, pues Mario sí, Sainz-Superi, a ver ahora Mo Way, hay que dar tiempo también porque el año pasado claro. también, cuando vino el proyecto, pues tampoco había esa idea de que iban a llegar a la Final Four, de que iban a ganar la liga. Al final es No, complicado. el otro día leía un tuit, no recuerdo, pero en cierta manera tenía algo de razón o bastante razón en una cosa. Claro, se está comparando lo que tiene Valencia ahora con el final de Valencia. Y quizás habría que compararlo con el principio de Claro. Valencia. ¿Pensaba la gente que iba a llegar hasta donde llegó? Pues bueno, tenía una gran plantilla, pero estamos hablando de un equipo campeón de liga y Final Four. Entonces hay que Joder. ver. Hombre, da la impresión, objetivamente, pues que evidentemente de la Arrea, Darius Thompson, Montero, eh, parecen más que TG Source, los jugadores que tiene ahora, ¿no? Y que Pero llevan bueno, años jugando también, que claro, la continuidad claro, del bloque y con el estilo de Pedro ya. También Pedro, pues por ejemplo, trae a Badio, que conocía su estilo. Es que hay muchas cosas a veces también, ¿no? Como dices, que bueno, que hay que dar tiempo y que no es tan fácil bueno, repetir ese éxito. por ejemplo, Montero es verdad que es un jugador que ha explotado y ha podido jugar pues en un top 3 de Europa y tal, pero estaba en Andorra para muchos, ¿eh? Y Badio estaba en Manresa, ¿eh? Para Y Montero muchos. antes, que no apostaban por él, bueno, lo contaban muchos entrenadores que ha tenido, mucha gente que en su momento costó apostar por él, cuando llega a Claro, Betis. Es que al no, no, final, no, ahora no. es muy fácil apostar, lo que decías tú, mira, hablando de casos del mercado pasados, lo hablamos en el anterior vídeo con Mike James, con todos estos jugadores, ahora es muy fácil, pero cuando apuestas por Claro, primera vez, ahí está el gran mérito. ahora, ahora es fácil
en ese sentido, recordando eso que hablábamos, pues es un poco lo que comentaba yo, ¿no? Hay equipos que porque tienen la disponibilidad económica, no voy a decir limitada, pero casi, pues prefieren que el jugador, prefieren poco riesgo. Siempre en una plantilla de 16, 17, 15, pues tener algún jugador con riesgo. Pero si no, dices, bueno, yo prefiero que este jugador se vaya haciendo. Y claro, alguien te viene y te dice, ya, pero es que va a costar el triple el año que viene. Y entonces el club Panathinaikos, por poner un ejemplo, te dice, ¿y cuál es el problema? Yo no tengo problema ahí, que ese jugador podía haberlo traído por 500 y ahora cuesta 1,5 millones. Y, pero ahora lo tengo hecho y como tengo 1,5 millones, pues me lo llevo y ya Ahí está. está. Fichajes tapados, ¿eh? Lo tenía aquí para tratar contigo también. Hay uno que no sé a ti qué te parece. A mí es un jugador que me gusta mucho ya desde la etapa de Tenerife, que lo vimos más en la CB, que en el Madrid es cierto que no tuvo tampoco mucha continuidad, ¿no? Pero David Kramer, ¿eh? Que ficha aquí detrás lo tenemos. Por otro fichaje de entrenadores en Euroliga, Ivonne Navarro. Y a mí me parece que es un jugador, David Kramer, que bueno, puede tener una buena temporada, ¿eh? Nunca se sabe al final, pero bueno, es un jugador que tiene una calidad innegable. No, son jugadores, es un grandísimo tirador, ¿no? Hay que ver siempre, bueno, cuando empieza el juego, qué plantilla tienes, en qué equipo estás, qué rol te dan, qué rol puedes asumir, cómo estás con, tu entorno y entonces vemos pues que Kramer está mejor en un sitio que en otro porque en otro no puedes desarrollar. Hantunen, por ejemplo, acaba de llegar al Real Madrid. ¿Es gran jugador? Sí, pero oiga, en Fenerbahce se ha ido con 6 puntos, 4 rebotes. ¿Eso qué Tampoco era el mismo significa? el rol, que cuando estuvo en París, porque la gente tiene esa idea y de la Claro, selección finlandesa y hay que poner en contexto del rol, ¿no? Que al final eso es exacto, importante. exacto. ¿A qué equipo vas? Y con menos puntos y menos minutos también puedes trabajar para que tu equipo gane. Pero si partimos siempre de la idea de lo que hemos comentado antes, que Lonnie Walker necesita 3 balones. No, bueno, Lonnie Walker igual necesita 3 balones en un equipo. En el que Claro. va, si va al Real Madrid, igual no necesita 3 balones, porque le van a decir, no, aquí hay más que jugamos con balones. Eso funciona Claro. así, sí. No, no, depende de lo que dices tú, depende de la idea. Me acuerdo cuando Badio y Montero ficharon en su momento por Valencia, que había gente que desde fuera, pues también es entendible, ¿no? Por su contexto previo, igual no les veía encaje o incluso pensaba que podía faltar defensa. La realidad es que son jugadores que han aportado un montón Claro. en ese esquema de Pedro y que han sido claves. O sea, Pero, hay que y verlo todo luego, ¿eh? ahora mismo, seguramente, apostaría, ¿no? Corbalán no podrá tener Correcto. el mismo rol en Valencia que el que tenía en Burgos, por motivos obvios. Era mucho más importante en Burgos de lo que va a ser, y puede ser un jugador enorme, ¿eh? En Es Valencia, jovencísimo, ¿eh? en Todavía. principio, claro, o Sansuperi, ¿no? Que dices, bueno, bien, que también ha sido otro de los temas de verano, por cierto. Ahora te preguntaré por ese tema. Sí, joder. No, no, Quiero totalmente. decir que son Mira, es que es Son así como jugadores que dices. llegan y tienen otro rol en un equipo diferente y en lo que vale al final es lo que el entrenador les va a decir. Eh, Oye, estáis en una plantilla de este calibre, de esta dimensión, y de ti quiero el 100% eso como en todos, pero tú vas a tener este rol más importante. Y eso pasa en todos los equipos, también en el Baskonia, con algunos jugadores. Te iba a preguntar por el Baskonia, Rafa. ¿Cómo? Porque de momento solo está anunciado oficialmente DJ Stewart y Chris Duarte. ¿Cómo ves un poco Bueno, al Baskonia? ¿A ti que te toca tan de cerca? yo, como te acabo de decir, no desconozco bastante el mercado, ¿no? Chris Duarte sí es más conocido, ¿no? Un jugador con muchos puntos, con mucho talento, en primera ronda de draft, no es mayor, pero ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado en Málaga. ¿Eso significa que es un cabeza loca, un cabeza rota y no sé qué? Pues no lo sé. Lo que significa es que es un jugador que tiene mucho talento. Que pertenezca a la escuela de zumbados, con todo el cariño, pues escuela de zumbaos como aquí sabemos Nunca se mucho, sabe tampoco, ¿eh? Que a veces desde claro, fuera pues puede parecer una cosa y al final es lo que hablamos, mira, lo hablamos con Sol Blanco la semana pasada en un vídeo, hablando un poco sobre cómo vive el juego del mercado de fichajes. A veces desde fuera pues no se conoce toda la realidad. Lo desconozco aquí también, ¿eh? Yo no lo sé, pero
que hay que ver también al jugador cuando llega a un equipo y tampoco juzgar por una temporada. No, no, que está claro, ¿no? Y siempre el entorno, el rol, el entrenador, el propio jugador, pues no es lo mismo en un equipo que en otro, pero lo que está fuera de toda duda es el talento que tienen. Me refería a lo de la escuela de zumbaos, entre comillas y Sí, con sí, no te cariño, entendí, ¿eh? Te entendí, te entendí. porque con James, Burusis, Adams, ¿qué nos van a decir aquí? Joder, es decir, lo Jolín, o el primero, estilo de Peñarroya, ¿eh? Con los pequeños, por pequeños ejemplo, matones, ¿no? como los llamabas tú. Por ejemplo. Entonces, Duarte, Stewart, son jugadores que tienen puntos. Eh, vamos a ver qué ocurre con Howard. Yo soy pro Howard, lo he dicho siempre y lo mantengo. Sé que no ha jugado dos buenas temporadas, porque claro, la primera era de veintitantos puntos, pero claro, es difícil el decir un jugador además que es caro, y dices, joder, ahora hay tres, pero igual veremos a ver en la posición de base qué ocurre, porque se ha marchado Forrest, creo que es una gran noticia la renovación de Simmons, y a partir de ahí todo el mundo está hablando de dos bases de entidad, pues no lo sé, yo como aficionado, Diego ahora mismo digo, como aficionado, lo que creo es que Españolo tiene que jugar más minutos. Claro, para mí es sencillo. No soy Galviati, no soy el entrenador. Igual hay un Simons español, porque tenemos hoy las posiciones tampoco están tan definidas. ¿Puede subir el balón Claro. Howard en algún momento? Sí. ¿Puede subirlo Stewart? Seguramente sí. ¿Puede subirlo Chris Duarte? No lo sé. Ahora, si queremos tener una plantilla, si no tenemos problema para una plantilla de 15 o 16, pues oye, perfecto. Pero en cualquier caso, a mí me parece que las posiciones atrás es donde el Baskonia tiene que tomar también decisiones, porque, insisto, jugadores como si Howard se queda, es un jugador que no puede estar 4 meses sin jugar. Eso yo lo tengo claro. Sí, y Españolo, en vez de irse a la NCAA, ha decidido que se queda aquí. Honestamente, creo que es un jugador bastante hecho como para jugar algunos minutos más. Creo también que Fritz no es un jugador para jugar 0,5 minutos. Bueno, puede ser más, ¿no? Pero no se entiende todo el mundo. Sí, sí, sí. Entonces, y lógicamente el Baskonia tiene un problema en el 5, pues porque Califa no ha salido bien y, digamos un problema en el 4,5, porque aunque Diakité oficialmente no se ha marchado, pues todo el mundo interpreta que se va a marchar, ¿no? Y entonces esa sería una sorpresa tremenda que se quedase Diakité, pero Claro. bueno, ahí es donde tienes que encajar, porque por otra parte, pues entra Joksimovic, que es un jugador con muchísimo talento, y pues claro, lo que no podemos hacer es pensar que Joksimovic tiene que jugar 15 minutos todos los partidos. Pues no, no los va a jugar, no los va a Claro. jugar. Con Chris Duarte, con Stewart, no los va a jugar. Ahora me equivoque y los pueda jugar. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el movimiento bueno, de este mercado, ¿no? Que a ti más te ha gustado a nivel, pues, de fichajes, de entrenadores, a nivel personal, ¿eh? Que más te haya gustado. Hombre, el que más me ha impactado ha sido el de Pedro Martínez, sin duda. Eh, yo por él, si es su decisión, como ha sido, pues me alegro. Sé que ha causado mucha chispa, mucho problema en Valencia, y puedo entender los aficionados, sobre todo, pero bueno, habrá que entender también a Pedro Martínez, ¿no? Y digo una cosa además, porque claro, esto dicen, claro, es que tú ya lo tenías pactado de antes. Yo no soy quien para hablar de Pedro Martínez y tal, pero yo creo que hay gente que le han hablado de algunas cosas sin que eso sea una oferta ni nada, y luego ha decidido. ¿No ha pasado eso? A mí me pasó una vez. Me fastidia un poco hablar así, ¿no? Es decir, yo cogí un contrato relevo en Radio Vitoria y no sabía nada de razón. Habían hablado, pues, porque conocía a un compañero, a un amigo, y oye, Rafa, tal, te jubilas. Y una semana y pico más tarde me dice, oye, pues si puedes hacerlo, ¿por qué no? Bueno, hay gente que no entiende, no, pero habías dicho que te jubilabas, no sé qué. Pues, no, pero esto ya lo sabías, ¿no? Que no.
Bueno, a veces se producen estas cosas. Digamos que ese movimiento, desde el punto de vista de entrenador, es Sí, un poco un inesperado, movimiento que a ¿eh? mí me ha impactado. Luego, hombre, hay cosas que te impactan también, lo de Wright, que acaba de firmar por Milán. Cuando tienes, a ver, económicamente, si quieres así un chollo, firma por el Barcelona, les da 900, pero se va, lo que te da una muestra de... Encontrar, claro, encontrar otro jugador como Wright ahora mismo, que no te digo que no lo puedas encontrar, ¿no? Pero no es tan fácil, sobre todo si miras al mercado foráneo, ¿no? De Estados Unidos, pues hay jugadores que a veces no se atreven a dar el paso, están forzando opciones NBA. A estas alturas es verdad que es complicado también para el Barça, que evidentemente le deja un remanente económico importante. Sí, sí, no, a ver, desde el punto de vista económico, tú dices, joder, ya acabo de comprar una cosa y todavía no lo he utilizado, no he hecho nada con él y me dan 900.000. Ni le he empezado a pagar. Vale, pues muy bien. Pero siempre hay un pero en las cosas, ¿no? Eh, el jugador también ha enviado un mensaje. Aquí no veo claras las cosas. Me voy. También es posible que haya enviado un mensaje de decir, joder, me dan ahora más dinero y voy a forzar. Vale, bien. Pero algo ha pasado. Esto es así, ¿eh? A veces hay cláusulas en los contratos que, bueno, pues cada uno lo puede aprovechar. Esto es como el reglamento, ¿no? Que al final, pues, con las faltas y demás, pues se puede usar. Luego, pues, si se considera que es antideportiva, si entre una cosa a otra, por llevarle un ejemplo, ¿no? Al final, pues bueno, hay unas armas, digamos, ¿no? Y tú las puedes tomar, al final son parte del juego. Y está claro que, bueno, las cláusulas está viendo también las salidas, ¿no? De cláusulas muy altas, que a mí es una cosa que me sorprende bueno, que los clubes son capaces de pagarlas y apostar. Sí, pues porque se ha entrado en un camino en el que efectivamente una cláusula de 1,5 millones es pagable por muchos clubes. Mira, hay un ejemplo claro, yo recuerdo hace 10, 15 años, no encontrabas en Europa, Euroliga, que es el mercado que más se paga, más allá de 6 jugadores sobre los 2 millones, cerca de 2 millones. Hablo siempre de cosas limpias, netas, 1,5 millones y tal. Hoy tienes 20. Entonces, bueno, el baloncesto sigue teniendo problemas, pero es evidente que hay equipos, 7, 8, 9, que disponen de mucho dinero. El otro día creo que el presidente de Panathinaikos decía, tenemos 70 millones. 70 millones Claro. de euros. Os lo decía un día David Carro, a Sergio y a ti, que al final hay muchos mecenas también, ¿no? Detrás de los equipos Euroliga invirtiendo y al Claro, final, pues eso, lo hemos vivido en España, ¿no? Un poco el caso de Juan Roig con la inversión que está haciendo el Valencia y los grandes resultados obtenidos, pero bueno, al final son ejemplos, ¿eh? Por aquí detrás tenemos otro equipo, Estrella Roja, que también pues, ha tenido temporadas de una inversión enorme. efectivamente. Es que, por ejemplo, Valencia, ¿no? Que es un caso de mecenazgo particularmente claro, ¿no? Que se ve a través del señor Roch, eh, persona que evidentemente, oye, pues joder, hay que agradecerle desde el punto de vista de baloncesto y él además como empresario, pues oye, ha triunfado o está triunfando y tal, ¿no? Pero desde el punto de vista baloncesto ha dicho, creo que se me entienda, es mi juguete y yo lo quiero mantener, ¿no? Pues claro, como el señor Roch, no digo de tanto dinero, pueden tener más o menos, no lo sé, pero Panathinaikos tiene lo mismo, Olympiacos tiene lo mismo, Dubai tiene lo mismo. Y si no empezamos a hablar de otro tipo de mecenazgos, no tan particulares, pero sí un poco más en planos generales. Otra cosa es que luego quieras gastarte o no. Es decir, el Madrid tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, que no lo debemos de olvidar, no tiene 60, tiene 1.000, Al que es final es uno de los clubes más Real ricos del Madrid. mundo, Y el entonces, Barcelona también tiene un presupuesto enorme, pero bueno, se quieren gastar. Pues yo ahí no voy a entrar porque ahí son libres de gastarse lo que se quieran gastar. El Madrid ha decidido entrar este año a gastarse, bueno, ha tenido grandes presupuestos siempre, ¿no? Pero ha dicho este año la revolución viene con estos nombres y estos nombres me cuestan dinero. Empezando por el cese de Escariolo y el fichaje de... Es que el fichaje de Pedro Martínez es pagas la cláusula y luego te pones de acuerdo con él 3 años claro. y antes le pagas a Escariolo. Bien, es una decisión del Real Madrid.
¿Tú crees que te Es, habrá escuchado el mecenas de Olympiacos ahora que estamos hablando del tema? Porque alguien dijo algo de un millonario más, pues con Cody Miller McIntyre. otro millonario más. Y Cody Miller McIntyre, pues bueno, un millonario más que la verdad que lo que dices, ¿no? Un jugador que en este baloncesto moderno físico de alternar posiciones, ser versátil, pues mira, ha apostado Olympiacos por él y lo que decías, ha apostado bien. sí, sí, es que hay también un problema, y volvemos al tema de los jugadores. La NBA es evidente que tiene dinero, en la G League ya se paga más dinero, sacar un jugador te cuesta más, la NCAA pues pone dinero, el único caso que yo creo que ha salido ha sido Sansuperi, y a partir de ahí, si se fija la gente, el movimiento de jugadores y entrenadores en Euroliga va siendo de los grandes jugadores, van saltando de un equipo a otro y tal y cual, ¿no? No hay un mercado de estos emergente que viene y dice, no, hay, oiga, yo de la NBA sí puedo traer o de Estados Unidos un par de jugadores. Pero si puedo coger a Cody Miller McIntyre y volvemos a lo mismo, Diego, ¿este jugador está hecho? Sí, pues ya está, Pues sí. aquí. Y entonces se mueven. Larkin se va de Efes a Fenerbahce. Se mueven entre Sí, los sí. grandes equipos de Euroliga. Y darle naturalidad también, ¿no? Que no deja de ser parte, que es cierto que a veces desde Claro. fuera, pues al final lo hablábamos con el propio Saúl, ¿no? La semana pasada, que es como si en un trabajo te ofrecen un salario mayor, pues bueno, es cierto que a veces choca, es cierto que choca desde la perspectiva del aficionado y es entendible, pero bueno, que es una historia Sí, también no, distinta cuando lo vive el jugador en primera persona. pero por ese componente sentimental que tiene el deporte, ¿no? El componente del corazón, ¿no? Porque realmente cualquiera, si en una empresa del mismo formato o que se dedique a lo mismo te ofrecen mucho más dinero, pues tú te vas. Normalmente Claro. eso es lo que pasa. Cuando además tú dices, oiga, yo, Calviati, por poner un ejemplo, yo puedo entender que se quiera ir al Barcelona. Ah, lo puedo entender. Es italiano, te llama el Fútbol Club Barcelona, te llama el Real Madrid, Pedro Martín, cualquiera, pero cualquiera. Puedo entender. Claro. Ya está. Si no pasa nada. Sí, sí, Naturalidad. es respetable, igual que el club. Claro. Al final las Lo que, decisiones cada uno mira por sus intereses, ¿no? Es así. claro. Y luego el tema de hay que poner un listón arriba del que nadie se pueda pasar. Pues eso es muy difícil porque las complicaciones o las diferencias fiscales en Europa son tremendas. Son tremendas. Ese ¿Cómo es se un buen tema fiscaliza? para hablar, ¿eh? Porque Claro, no se fiscaliza igual el dinero en Turquía que en Grecia, que en Israel, que en España, y entonces, y tú dices, oiga, yo pongo un listón. ¿Cuál es el listón? Porque hay gente que te dice, vale, vamos a poner un listón. ¿Qué listón? 20 millones de presupuesto. Muy bien. Luego tú quieres ver a Bezenkov. Pues Bezenkov no lo vas a ver, porque se va a ir a Japón. claro. Y que Ya también está. entran otros factores, ¿eh? Que al final, mira, yo pienso en el caso Carson Edwards, que es un jugador que hizo un temporador en Sí, Bayern de Múnich. En la Virtus, pues tenía la gente las expectativas de que iba a ser una temporada igual o incluso mejor. Al final, claro, todo es complicado, ¿no? Y ficha por Zalgiris, que es un equipo que, oye, tienes el ejemplo de Sylvain Francisco, en su momento de Kevin Pangos. Y hay una parte económica, pero evidentemente también hay otros aspectos siempre en el jugador, en cualquier jugador, pues si tienes familia, nos lo ¿no? comentaba Saúl, pues oye, mira, aquí tú lo sabes, Rafa es del norte, pues oye, igual yo rindo mejor en el norte porque estoy acostumbrado cerca de casa que irme a la otra punta. Es que Sí, cada persona es un mundo, no solo lo y económico, luego, importa, y luego, pero y luego además que es normal también que un jugador siempre, al final el contrato es el contrato y te dice, no, yo creo que me voy a moldar, creo que tal, pero bueno, cada jugador lógicamente pregunta, igual que el entrenador, ¿no? Cuando dice, a ver, ¿qué jugador traes? Pues, bueno, Carson Edwards, que es un jugador potente, muy potente. Bueno, va a Bolonia, ¿y con quién se encuentra? Se claro. encuentra con una filosofía que de momento le dicen, mira, tú aquí eres uno más, tienes mucho talento, pero eres uno más, corres como este, de 37. Dusko, ¿eh? Dusko que Claro, se juntara con Arturo Álvarez, otro amigo del canal en el Zenit de San Petersburgo. Es que lo que dices,
que también es, oye, este entrenador, mira, a mí ahora mismo se me ocurre el caso que te decía antes, Ivonne Navarro en Estrella Roja, en Partición de Belgrado va a estar otro entrenador español también, Joan Peñarroya. A mí me encajaba mucho en la idea de, tengo muchas ganas de ver la de Joan Peñarroya, un Marcus Howard, sí que es cierto, todo lo mismo, ¿no? A veces piensas en idea y luego la realidad es otra, pero... Ese estilo de juego yo tengo bastantes ganas de ver cómo lo encaja Joan Peñarroya, si se puede dar, y esa rivalidad que va a haber en Serbia con dos entrenadores españoles, que es una locura. Bueno, lo que es importante es que entrenadores, no son los primeros, obviamente, pero había algunos entrenadores que ya habían intentado, habían salido, pues un poco el mercado centroamericano, el mercado chino, Curro Segura y tal y cual, ¿no? Pero ahora es verdad que hay entrenadores que han decidido dar el salto y, por ejemplo, Peñarroya. Pues Peñarroya, ¿dónde va Partizan con Peñarroya? Bueno, pues Peñarroya eh, le han renovado y han fichado a Ivón. Y Qué por gran ejemplo trabajo, han ¿eh? Por renovado eso me reía, que con la que había cuidado. y por ejemplo han renovado a Pablo Lasso. Digámoslo así, pudo causar cierta sorpresa. Yo estuve hace poco con él, ¿no? Bueno, con él vía digital también, ¿no? Y pero ha renovado. Sí, al final el entrenador aquí es un, no, Xavi Pascual. A mí me parece un Hombre, ¿qué hace pedazo de Xavi entrenador. Pascual? Es un entrenadorazo. Que los que estamos Claro, comentando, evidentemente, también son buenos entrenadores. Que también sí, tú está, es que piensas, claro, Peñarroya, haces un temporada en el Baskonia que ese baloncesto de la faceta del espectador era súper disfrutable. Y luego igual tienes una temporada en un cambio del Barça, también complejo por el proyecto del club, no saben las cosas. Claro, también si se crean ideas por contextos y además los entrenadores que también van creciendo día a día, chas, es que es muy injusto, ¿eh? sí, sí, no, a ver, eh, en esto, vamos a entrar en las frases típicas y tópicas, ¿no? Del entrenador con la maleta hecha, porque también he comentado alguna vez, el único entrenador que yo conozco que no le han cesado es Obradovic. Obradovic no le han cesado en ningún sitio, se marchó de Partizan y ya está. Pero no le han cesado de ningún sitio. ¿Eso significa que son malos entrenadores? ¿Qué van a ser malos entrenadores, Para no? estar en Euroliga, Entonces, bueno, pero claro, tú puedes decir, Xavi, es que, joder, Xavi Pascual, es que ahora se va a Dubái. Fíjate, con lo bien que se vive en Barcelona, seguro que se vive mejor que en Dubái. Es posible, vamos, ¿eh? Pero bueno, él es un profesional. Le dan un montón de dinero y le dan unas posibilidades de equipo que él claro. cree que son las mejores para tratar de ir a por la Euroliga. Y entonces se Yo creo va. que va también por ahí, ¿eh? Porque aparte de lo económico, él es un entrenador que sienta el Barça, pues probablemente más que casi ningún otro, ¿no? Por lo que ha conseguido también en el club y lo que significa. Entonces, un entrenador también ¿No? tan competitivo como él, que trabaja los detalles, eso Claro, lo valora. claro. Claro, porque y él luego viene de sitios, no, está en San Petersburgo, que no es fácil ahora. San Petersburgo es una ciudad preciosa. Claro, no es lo mismo Estuviste, estar ¿no? en una... Claro. Tú con tus ¿Eh? viajes estuviste en San Petersburgo Sí, también, sí, ¿no? sí. Jugaba en San Petersburgo Lions, estuvo un año ahí sí, en Euroliga, creo, un año o dos, ¿no? Que además era un equipo de una gente y que entrenaban muchas veces. En San Petersburgo había dos equipos. Uno, que era el local, el que iba más gente, pero no estaba en Euroliga, y San Petersburgo Lions, que entrenaban ahí Es en verdad. Suiza. Y hubo uno Y que quebró, ¿no? Porque el, estuvo aquí Maciej Lampe en el canal hace sí, poco y nos comentó que sí, cuando vino del NBA a Rusia, que él fue al Dinamo de San Petersburgo, es que la nomenclatura creo que era Dinamo de San Petersburgo, y que él sí, llega al día, le dicen que el equipo ha cesado, hace un entrenamiento y bueno, le ven y dicen, bueno, vente para el Hinky, ¿no? Pero bueno, sí, luego pero derivó todo eso administrativamente, creo, en el Zenit al final ese equipo, ¿no? Sí. exacto. Pero realmente, pues es un sitio, dices, hay que irse a San Petersburgo, con el conflicto bélico que hay, tal y cual, Rusia-Ucrania, todo lo que significa, los equipos rusos que siguen sin participar, ya veremos a ver qué pasa, porque CSK ha dicho, oiga, ¿qué pasa conmigo? Pues yo sigo siendo dueño de Euroliga y yo quiero jugar esto. Igual llega el momento, este año no, pero el año siguiente de jugar, aunque sea en campo neutral. Porque a ver qué pasa, ¿por qué juega, por ejemplo, Maccabi, Hapoel y yo no? Claro. Entonces, luego un entrenador puede pensar que el club tuyo, dicho esto, yo utilizo mucho esta palabra, pero es verdad, joder.
con el mayor respeto porque yo estoy aquí y estoy fuera, ¿no? Pero puede pensar que su club ha perdido iniciativa. Y dice, oye, me voy a un equipo donde creo que va a haber más iniciativa para lo que yo quiero, que es llegar a lo máximo. Y lo máximo que es en un entrenador europeo, ganar la Euroliga, se mire como se mire, sin entrar en polémicas. Lo máximo para un entrenador de club es ganar la Euroliga. Entonces, Xavi Pascual ha dicho, ¿Dubái me puede ofrecer esa posibilidad? Pues aunque algunos digan, bah, estás loco, Rafa, pues igual le ofrece esa posibilidad de entrar en una Final Four. Pedro Martínez, pues, es evidente, el Madrid eh, lleva muchos años o en Final Four o cerca de Final Four. Totalmente, sí, sí. Sabes que vas a estar peleando, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, Yo, mira, Rafa, es que te quería aprovechar para preguntarte, es un placer siempre, pero bueno, para tampoco alargarlo mucho más, aunque como digo, nos podéis dejar también en comentarios los movimientos que más os están gustando y si queréis, por cierto, digo, ¿cuál es el que más te ha sorprendido a ti? ¿El que más te ha gustado? mira, este lo tenía por aquí apuntado, te lo dije antes, Chanchar, a mí como Cuidado, espectador sí, sí. no me lo esperaba, es un jugador que es cierto que ha tenido lesiones, pero yo siempre confío mucho en que los jugadores al final pueden, bueno, pues pueden tener lesiones, pero no siempre es el final, ¿no? Entonces a mí Chanchar me apetece mucho ver también cómo vuelve y sobre todo Kyle Guy yo no me lo esperaba, que es un jugador bueno, se disfrutó mucho en la ACB, tanto en La Peña como en Tenerife y yo no me esperaba que volviera a Tenerife y me alegro un montón de poder disfrutarlo otra vez en Sí, ACB. sí. Sí, mira, son dos buenos ejemplos, ¿no? Lo de Zaragoza, pues hemos hablado, ¿no? También los jugadores que han Jolín. incorporado, creo que han hecho. Honsley, lo de Jaworski yo Y, tampoco lo vi venir, ¿eh? Eso sí que y- no te voy a mentir. y luego, fíjate, algunas idas, por ejemplo, es que ahora me ha venido a la cabeza la de Justa. Es Y verdad, tú, Jalef, yo no me lo esperé nada, claro, porque o no es sea, común, ¿eh? Que un jugador nadie español se salga fuera esperaba eso. en Y claro, Euroliga. y te dicen, a ver, joder, es que Pablo está loco. Vamos a ver. Justa va a EFES, que construye una plantilla, porque lo de este año ha sido un desastre, pero construye una plantilla para estar otra vez arriba. Y va a tener 17, 18 jugadores. Que Justa, Justo. pues no es la reina del ajedrez, ni es el No, rey, que no. es el que más vale. Pero igual te da un rol importante en momentos puntuales. Si Pablo la Claro, solo fichas por algo, por ¿eh? eso, por eso lo quieren, porque si no, si sabemos todos, pues Pablo, qué raro es, o sea, Hombre, qué Mike gilipollas tú. James, hombre, todos los jugadores que hay ahí. Fíjate, Bruno Fernando lo mismo, lo tenía apuntado también porque a mí es un jugador que me parece que puede dar esa nota física que ya, pues bueno, han tenido en el pasado con Tyree Jones, Dano Turu y bueno, Yo, aunque son jugadores diferentes, cuidado ese fichaje. Yo creo que los grandes equipos tienen capacidad para tener 5 o 6 muy buenos jugadores y a partir de ahí rodearse de buenos jugadores y otros que completan la plantilla y que están entrenamientos, partidos y no sé qué. Y si no, tienes que tener 2, 3 buenos jugadores. Es decir, Baskonia, por poner un ejemplo que ha tenido este año. Pues ha encontrado con Lubau Cabarrot, cierto, en el Madrid. Claro, fíjate tú. Más Cabarrot, rendimiento. Walker, joder, tienen de todo, ¿no? Pero tienes que tener un par de buenos jugadores y estaba Cabarrot, estaba Howard, aunque Howard ha salido como ha salido, ha aparecido Diakité, no es el mismo Diakité o no era el mismo Diakité de octubre, noviembre, diciembre, a posterior, todo este año, que ha sido fabuloso en un entorno donde él ha estado muy a gusto. Lo ha dicho él, ¿eh? No es que lo diga yo, que lo digo, Sí, sí, es que lo ha sí. dicho él. Lo ha dicho yo con Galviati al fin del mundo, Y de ¿no? Eugene, que se va a Besiktas, ¿no? O Que... Morugi. Pero yo creo que el caso de Morugi, yo entiendo un poco, él ha conectado con la gente, ¿no? Pero hay que ver también cómo conformas la plantilla, ¿no? Y tú dices, bueno, en la posición de Morugi tenemos bastante gente y él, por otra parte, tiene una oferta de dinero. ¿Crees que es, digo lo que piensa el club, el director deportivo y sobre todo el presidente, en este caso José Anquerejeta, ¿no? Que tú crees que debemos de pagar esto por Omorulli, porque igual es lo de la manta. Me estás pidiendo que te tape la cabeza, pero si te tapo la cabeza no voy a tener para taparte los pies. Y Claro. entonces tú dices, yo en la posición de Omorulli, al que le queremos todos, tengo Tadas, tengo Fritz, tengo Kurus, que ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿eh?
porque yo creo que en Baskonia siempre hay sorpresas, Sí, sí, sí. pero tenemos que, porque lo lógico es que de aquí se vaya, y entonces tenemos que fichar un 4,5 y quizás un 5. ¿Qué va a pasar con Howard? ¿Se queda o no se queda? Ahora mismo todo parece parado. Quiero aprovechar para decir que todo parece parado, pero aquí no para ningún club. La No el realidad es Vasco, otra, ¿eh? ningún club. No, no. ¿Qué jugador te habría gustado a ti ver en el Baskonia que pues no haya podido llegar al club, ¿no? Por gusto personal, ¿qué jugador te habría gustado? Pues a mí, por ejemplo, porque también me parece una persona con la que llevo bastante bien. No puedo decir que somos amigos porque uno tiene 3, 4 amigos en su vida, ¿no? Pero ahora sí que me venga a la cabeza Mirotic, por poner un ejemplo. Me hubiese gustado tener a Dražen Petrovic, pero eso era imposible. Joder. Ya no voy a entrar en la broma de Twitter de estos 2 últimos días que ha salido por ahí alguien diciendo que vamos a fichar a LeBron James. Sería una operación cojonuda. Ostras, no, no, mira, Baskonia precisamente te iba a decir, movimientos sorpresivos, que tú hayas vivido movimientos sorpresivos en el pasado, yo me acuerdo en el Baskonia, la Mar Odom, bueno, eso fue Sí, una bomba mediática tremenda, aunque luego no tuvo el rendimiento bueno, que no, hubiera gustado a todo el mundo. pero lo de Lamar Odom, fíjate, fue una cosa que se explicó en su momento. Yo no soy el más listo del planeta, ¿no? Pero si tú quieres fichar a Lamar Odom por el dinero eh, que gana, pues es imposible, punto. Es un jugador que había ganado 100 y pico millones de dólares, que creo que tenía 2, 3 anillos, no sé, y tal, ¿no? ¿Qué ocurre con Lamar Odom? Lamar Odom entra en una burbuja muy complicada de salir, con temas de drogas, de muchas cosas, ¿no? Y entonces, Lamar Odom dice, y su agente, seguramente su entorno hablan y dicen, oye, joder, la única manera de salir de esta burbuja es marcharte de Estados Unidos. Tú puedes elegir y puedes decir, vale, pues me voy a... Claro, hay mucha gente que te dice, ¿y cómo va a Vitoria? Claro, puedes decir, pues me voy a Madrid, me voy a Barcelona, me voy a Londres, me voy a Milán y tal, me voy a Atenas. Son grandísimas ciudades, preciosas ciudades. Pero un jugador que quiere salir de una burbuja, digamos que en Vitoria tiene más posibilidades de salir de esa burbuja, porque como decía James, es una ciudad más aburrida, joder. Y entonces, claro, la Marodón dice, oye, perfecto. Y esa es una operación que económicamente no cuesta mucha historia. ¿Qué ocurre? Pues que la Marodón entra otra vez en la dinámica, porque aunque estés en una ciudad pequeña, pues entras en la dinámica, te vas a Bilbao, tenía una persona ahí prácticamente las 24 horas del día con él, y bueno, pues es una pena. Un Lamarodón al 60%, es un jugador Madre que le mía. hubiese dado muchísimo al Vasco, pero no lo puedo dar. Bargnani, pues llegó un número uno. Llega, pues no estás. Pero bueno, a No, no, tal veces hay cual. que manejar esas cosas. A Bargnani lo puedes fichar, a un número uno tú lo puedes fichar, pero no, no lo puedes fichar. Lo puedes fichar cuando lo puedes fichar. Y porque puede ser interesante para algunas cosas, ¿no? Pero bueno, Totalmente. Mira, yo para cerrar quería preguntarte por una situación que además con razón me gusta mucho porque siempre hablamos también desde periodismo, ¿no? Del periodismo, perdón, además con su experiencia pues creo que es algo muy enriquecedor. Muchas veces se da el caso de las filtraciones interesadas, ¿no? Bueno, lo comentan sí, muchos agentes, ¿no? El propio David Carros se lo he escuchado comentar muchas veces que los agentes pues... o distintas partes, ¿no? Clubs, por decir, oye, mira, podemos hablar con este periodista y nos interesa un poco agitar el árbol, ¿no? Eso, sí. desde la perspectiva del periodista, ¿cómo se vive, no? Porque luego también está la parte de saber contrastar, evidentemente, hacer tu labor, pero es una constante también del mercado desde hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que lo primero que decir es que esas cosas están en el juego y se debe de aceptar, y ahora establecemos los matices. Primero, cuando se suele dar una exclusiva, una noticia y tal, o sea, no nos engañemos, seamos serios. El 95% de las exclusivas mundiales de las noticias vienen por filtraciones. Alguien o resulta que estoy yo, que tengo aquí detrás un níspero, me cae un níspero como a Newton, la manzana, a mí un níspero y se me ocurre que, hostia, viene Larkin, por poner un ejemplo. No, esto no funciona así. A partir de ahí
hay diferentes maneras. Pues voy a contrastarlo con más fuentes porque me fío, pero oye, si puedo 2, 3 fuentes más, ¿no? Y luego es verdad que también se puede entrar en un juego. Yo no lo he hecho, pero no soy mejor que nadie. Yo no lo he hecho. Pero entiendo que pueda haber alguien que diga, oiga, hay un jueguecito entre agente y jugador, entre agente y periodista, que le dice a la gente, te voy a dar 10, pero tres son para ayudarme también a mí, ¿no? Porque yo te ayudo. Entonces, Claro. es Hay que de ese todo, ¿no? juego Al final. está así. Entonces, al final, ¿en qué debes de estar? Pues un poco en ir a lo que más te gusta, el que creas más en él. Por ejemplo, antes hablábamos de Chema de Lucas. De Chema de Lucas, pues como de Rafa Muntión, se puede hablar de muchas cosas. Y hasta puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay una historia que es, si Chema de Lucas te dice que este jugador va a firmar por el Real Madrid, muy raro que no firme por el Real Madrid. Y luego podremos entrar en juego. Coño, es que ¿quién se lo ha dicho? Coño, alguien se lo habrá dicho. Joder. Pero ahí está su trabajo Tu también, trabajo de joder. fuentes también, no te las va a Claro, decir, está claro, ¿no? Pero, pues sí, sí, no, no. Al final hay muchos casos de lo que comentas, ¿no? También de que puede pasar, y esto, hay, por como dices, ¿no? Pues a veces filtraciones falsas para firmar un contrato mayor con un equipo, reales, pero a no, veces también que se el, caen movimientos a última hora, ¿eh? Y eso no el lo puede quiz evitar el periodista. el quid pro quo, que se dice tú por mí y yo por ti. Un momento. Hombre, yo no creo tanto en esta historia, de verdad lo digo, ¿eh? En esto de, joder, como lo ha dicho el periodista, se ha caído el negocio. No lo creo tanto, eso sí que no lo creo tanto, ¿eh? Así como lo de las filtraciones, bueno, ya hemos hablado hace medio minuto, pero no creo tanto de verdad que porque digas, joder, tenemos fichado a Stewart y lo ha sacado un día antes un periodista. Joder, se nos cae el contrato. Yo creo que no. Pero bueno, oye, admito que alguno pueda pensar que, que ocurren estas cosas. Y quizás alguna vez ha ocurrido estas cosas, ¿no? Porque has levantado igual la liebre 2 o 3 días antes y ha venido un tiburón y ha dicho, yo entro aquí. Pero no es muy común. Yo Claro. creo que en todo esto, como digo siempre, me da igual si eres albañil como si eres arquitecto, lo que tienes que ser es tratar de ser lo más honesto posible. Y que se caen por muchos Ah, factores a veces, las operaciones, ¿eh? Pues lo que decimos, desde pues cosas del día a día del jugador, del club, que aparece una opción que no valoras última hora y que a veces, pues eso pasa en muchos casos con periodistas, ¿no? Que cuando dan una información, pues como todo, hay periodistas fiables, menos fiables, pero siempre evidentemente, hay ese margen de error, ¿eh? Pequeño, por cosas que es que le pasa hasta a los jugadores, que se cierran contratos y dices tú, ostras, si esto ya estaba, ¿no? Atado. por supuesto, por supuesto, esas cosas ocurren, pero la mayoría de las veces no tanto. Yo no creo que se invente tanto el personal y como te he dicho al principio, yo no soy corporativo, ¿eh? Yo soy corporativo con el que trabaja bien y procura no hacer daño. Si puede, no hacer daño. Y ya está. Con ese soy corporativo. Me da igual. Si pone ladrillos, como si desarrolla la teoría de la relatividad. Me da igual. En ese sentido no tengo ningún problema. Pero, bueno, pues esto funciona así. La rueda gira y todo el mundo, y ahora todo el mundo, pues tenemos más capacidad, ¿no? Para interactuar con cualquiera, ¿no? Antes, Totalmente. mi mundo hace 40 años se reducía. Estabas en la radio, hablabas con la gente y tal y cual, y luego, pues bueno, pues tenías un poco el bareto, hablabas con los amigos y tal, ¿no? Ahora ya, pues dices, bueno, sí Esas puedo hablar comidas con en el que quiera. Orozco con los jugadores, tú mismo lo decías, ¿eh? El primer vídeo que Claro, se cierran las fronteras y si Rafa en su momento, que lleva toda la vida siendo un referente, jolín, pues iba con los jugadores, con entrenadores y con total naturalidad, ¿no? pero absolutamente. Yo llamaba a algunos jugadores y digo, os acercáis por aquí y comemos. Algún entrenador, e incluso, oye, después de que se ha marchado, oye, me acerco un poco, vale, comemos por aquí. Pero ahora tampoco se puede hacer, pero por muchas cosas. Primero, por que un jugador juega 80, 90 partidos y también tiene su familia y dispone de menos tiempo. Y segundo, pues porque nos guste o no, lo tenemos que aceptar. Y es que las redes sociales
que son buenas y que tienen su otro aspecto, a, a los jugadores no les van mucho, porque todos leen, todos escuchan, todos ven. Y entonces, pues te dices, joder, es que me voy a Orozco a comer con Rafa y hoy me va a coger tres tíos con un teléfono móvil, por poner un ejemplo, ¿eh? Y ayer me ganaron por 40 puntos. Buah, ya me cae un chorreo que no sé qué. Es que claro, mira, esto lo hemos hablado con un invitado súper especial que vais a tener pues unos días después de estar viendo este vídeo, ¿no? Pero es que es así, o sea, al final el jugador no deja de ser persona y evidentemente ¿Eh? está totalmente expuesto a nivel público y que también siente. Y mira, a mí me pasa muchas veces no me quiero alargar mucho más, ¿no? Ahora te haré la última, pero con jugadores que, "No, es que este tiene 34 años, ya ha vivido sus mejores años". Bueno, igual en un rol menor de poder enseñar, liderar al grupo, se lo decía yo en María Izquierda a Sergio, en una entrevista fabulosa que tuvieron, que os recomiendo ver, que a veces los jugadores también veteranos te dan un plus, como son capaces de liderar. Al final hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Que el jugador también siente y hay veces que escucha cosas que ni se corresponden con la realidad y que también le afectan. Correcto, lo que pasa es que, claro, al final ellos, pues dicen, claro, lo que pasa es que, ¿qué puedes hacer? Porque inmediatamente te va a venir alguien y te va a decir que tú ganas 400.000 y como ganas 400.000, pues, pues tienes que aguantar lo que sea. Pues sí. Oiga, pues no, gano 400.000, pero mi madre es igual que la tuya, por poner un ejemplo, ¿eh? Y ya está, gano 400.000 porque en este negocio yo hago cosas que tú no haces. Luego, si quieres, podemos entrar en el debate. ¿Está demasiado pagado? Pues igual sí, pero este es el negocio que hay ahora. ¿Cambiamos las normas? Pues bueno, pues si se pueden cambiar, cambiemos las normas. ¿Es justo que el doctor Marnar en su momento con el primer trasplante de corazón ganase mucho menos que Mbappé? Pues no es justo, pero el negocio está montado así. Pues sí. Y además, mira, Rafa, esto lo hemos hablado fuera de cámaras, pero para que la gente también tenga constancia, que a veces también, pues estas charlas, ¿no? Nos permiten, pues, conocer a la persona, sobre todo detrás del profesional. En el caso de Rafa, pues, un profesional referente en el periodismo español. Muchos invitados que han estado por aquí en el canal lo dicen. Rafa es un tío que ha sido siempre súper respetuoso, que ha opinado, tiene su opinión, pero él siempre ha priorizado, pues, nuestro Gente, bienestar. Y que yo, eso, oye, también hay que valorarlo, que yo, no, que seguro que hay excepciones, pero oye, que también es yo de valorar, Rafa. tengo mi opinión porque todo el mundo tiene una opinión hasta que te dice, no, yo no tengo opinión. Sí, tienes opinión, pero trato de ser, primero, una persona normal y segundo, de ser respetuoso. Y tengo mis colores, evidentemente. Y yo no niego mis colores. Ahora, mis colores no me ciegan hasta el punto de decir, oiga, soy Pepe el Forofo. No, pero mis colores no los abandono. No, no, y la forma de tratar al jugador. Para Y los, terminar, te quería. Sí, y los sí. puedo criticar. Yo estoy a favor de la crítica, siempre que trate de ser lo más constructiva posible, y ya está. Pero puedo estar equivocado, pues yo lo admito, y ya está. Venga. Totalmente. Mira, para terminar, te quería preguntar por una anécdota. En el primer vídeo nos contaste una excepcional sobre el mercado de fichajes con el bueno de Ettore Messina en un escenario idílico Ah, en el que sí. estás ahora, pero alguna anécdota en general, ¿eh? No tiene por qué ser directamente contigo que recuerdes, pero del mercado de fichajes, con toda la experiencia que tienes cubriendo el baloncesto. Es difícil. Pues, si ahora mismo no me viene aquella de Torre porque, claro, me marcó mucho, ¿no? Que te pregunte por un jugador. Y es que, por cierto, yo no di que el logo se iba, allí, y tenía la exclusiva. Hombre, la primera vez que yo hablé, eh, a ver, lo conocía, ¿no? Y pues hago una entrevista, pero no me conocía mucho ya. Y me acuerdo de una final de Atenas, ya que hemos hablado antes de Obradovic, Celco, en la Final Four de Atenas, en la que estuvo Baskonia y estuvo Unicaja, con Panathinaikos y CSK, joder, bajo en un intermedio, esta no es de fichajes, en un intermedio de partido y digo, joder, voy al baño y tal, pero estaba orinando, coño. Y joder, entro y me encuentro con Obradovic. No era el intermedio de su partido, claro. Me encuentro con Celco, mano a mano ahí los dos y tal. Y me dice, hombre, Rafa, digo, joder, Celco, vaya sitio, ¿no? Y me dice, ayer jugamos muy mal, pero tranquilo, mañana vamos a jugar mejor. ¿Qué tal todo? Y tal, joder, 3 minutos ahí charlando, digo, en el baño, digo, vamos a salir fuera, el Celco, y tal, ¿no? Quiero decir, me habla un poco, no es este tema de fichajes,
pero me habla un poco, fíjate quién es Zelko Obradović. Zelko Obradović es Dios, como decía el otro. Es una persona normal, pero no es que se ponga normal con Rafa Montión. Yo creo que es una persona normal en el sentido de que acepta el juego de cada cual. Viene un profesional, tiene que trabajar, yo le atiendo. No pasa nada. Podía pasar. Yo a esa gente, a ese tipo de gente, por eso le aprecio mucho. Por eso me parece que son personas que son absolutamente necesarias, por encima de los conocimientos que tengan, que tienen, evidentemente. No, no, vamos. También lo que decía, ¿no? Tú eres necesario en este mundo de la comunicación, que bueno, lo hablábamos con Sergio, ¿no? La verdad que a los dos os echa mucho de menos en las narraciones televisivas, pero bueno, aprovecho también aquí, por supuesto, para, bueno, los comentarios podéis dejar pues los fichajes que más os hayan gustado, más os hayan sorprendido y al final, oye, si a futuro, cuando el mercado vaya a acabar, pues queréis que Rafa vuelva a estar por aquí hablando de algún tema, pues bueno, seguro que también él estará encantado. O sea que, como te digo, Va un a placer venir haber tenido aquí, Rafa. cuando venga, ya se vaya acercando, bueno, septiembre, que enseguida entraremos después del próximo mes y tal, ya verás tú, porque claro, se van a tener que cerrar las plantillas y siempre hay sorpresas, sorpresones en algunos momentos porque quedan jugadores. Hablando del Baskonia, por poner un ejemplo, yo, el año que vino Burusis, teníamos un tal Anosique que iba a ser la bomba. Y como decía el otro día un amigo tuitero, ¿no? Dice, joder, es que está esto muy parado y otros ya tienen la plantilla. Digo, yo prefiero una sorpresa de última hora que se llame Burusis antes que tener un fichaje de principio de verano que se llame Anosique, porque sé que los clubes están trabajando. No hablo de Baskonia, hablo de todos. Así que nada. No, no, ya está lo que hablábamos, la importancia del veterano. Borussia tal, ostras, es que ese Baskonia de esa temporada que se queda nada, ¿eh? Liderando, como decías tú, Final Four, Borussia ¿eh? y los dos enanos. Y Final Four. Por eso lo digo, que se queda nada Berlín, de sí, sí. tocar la Euroliga, o Bueno, y sea, se está queda ahí. a punto de jugar la final. Sinceramente creo que no la jugamos porque estaba Zelko, Bradovic, el otro banquillo y Zelko, no voy a entrar tampoco en ese tema, pero para el propio Zelko, no voy a decir que atemorice, pero impresiona mucho, también al arbitraje. Hombre, Celco es que al final es una leyenda, ¿no? Y lo que dices tú, lo que transmite es que se va de Partizan y toda la gente que va a recibirle al aeropuerto. Es verdad que en Partizan Celco, pues es el doble, ¿no? De lo que ya es para todo el mundo, pero es que es increíble. Lo de Celko Obradović Pero es es que para disfrutar, es para disfrutar. En Atenas es una barbaridad. Evidentemente, en una parte de Atenas. Pero yo creo que la gente de Olympiacos le tiene mucho respeto también. Obviamente son rivales y Atenas, para el que no lo conozca, en plan de baloncesto, significa que cuando media ciudad ríe, la otra media está llorando. Porque o eres de Claro, Olympiacos o eres de Panathinaikos. Sí, luego te puede gustar un poco el PAOK, el AEK, el tal y cual. Pero o eres de uno o eres de otro. pues sí. Nada, pues como digo, Rafa, agradecerte que hayas estado por aquí, ha sido un placer y nada, os leemos también en comentarios. Que tengas una buena semana y por supuesto, pues oye, que disfrutes también de este mercado de fichajes como se merece. Sí, seguro, yo lo voy a disfrutar. Lo que quiero ver es un bonito baloncesto. Que estoy convencido de que lo vamos a ver. Pues sí, pues nada, lo dicho, nos vemos la Un próxima semana con una saludo a charla muy todo el mundo. especial. Un saludo a todos. Venga.